El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Amigas, amigos de RCR 750M, no está ahí Peñalver, es Daniel Lara Farías quien les saluda a esta hora. Buen provecho para todos. Estoy en esta nueva cita con ustedes en horas inusuales para mí y donde normalmente se encuentran además el doctor Fernando Fernández, quien ya viene en camino, un ligero retraso atribuible a un congestionamiento de tránsito, lo tiene un poquito retardado, pero ya viene en camino. El doctor Fernando Fernández hoy, miércoles, donde Buen Provecho se dedica a la revisión del tema de los derechos humanos, monitor de derechos humanos en Buen Provecho. Les doy, por supuesto, la bienvenida a nombre de este equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. Wilix Arcaya se encuentra en la gerencia de producción. En la producción de este programa se encuentra Carlos Lara y en los controles está siempre al mando nuestro querido César González. Thaís Peñalver está pronta a reincorporarse. Este será, entiendo que mi último miércoles de suplencia a mi querida Thaís, que pronto regresa. Como parte de lo que significa el tema de los derechos humanos y lo que además de eso nos ha legado la institucionalidad internacional a los ciudadanos del mundo, sobre todo de los países con problemas por ausencia de democracia o por demolición de la misma. Tenemos que decir que el pasado 12 de agosto, hace 2 días, se cumplieron 70 años de la puesta en vigencia del Convenio de Ginebra. El Convenio de Ginebra fue puesto en vigencia, en efecto, el 12 de agosto del año 1949. Y este convenio podríamos decir que es la norma básica fundamental sobre la cual descansa el resto de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Es la norma sobre la cual descansa las instituciones vinculadas al respeto de los derechos humanos, y podría decirse que es la piedra fundacional de lo que muchas décadas después veríamos materializado en algo que para muchos era inclusive un sueño o algo imposible, que era la jurisdicción internacional para juzgar los atropellos en contra de los derechos humanos. Evidentemente, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo el mundo no llegó de la nada? Disculpen, el mundo no llegó de la nada a el Convenio de Ginebra. Para llegar a eso, hubo primero que llegar a la construcción de una institución que no es perfecta, que no es la mejor, que no funciona a la perfección como cualquier obra hecha por el ser humano, pero nadie puede negar que la Organización de las Naciones Unidas es una institución
fundamental en el mundo de hoy. Y sus carencias, las carencias que tiene la Organización de las Naciones Unidas, son carencias que son llevadas a su seno por los gobiernos de los países integrantes. Porque si nos ponemos a ver, la estructura de las Naciones Unidas permitiría que muchísimas cosas que no quisiéramos haber visto en estos 74 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, muchas atrocidades, muchas barbaridades se hubiesen podido evitar si esa organización se hubiese cumplido a rajatabla sus postulados. No es culpa de la organización, es culpa de sus Estados miembros, obviamente. Si no se hubiese llegado a la Organización de las Naciones Unidas y al sistema de Naciones Unidas, no se hubiese podido construir la institucionalidad internacional para la defensa de los derechos humanos. Y no se hubiese llegado a la Organización de las Naciones Unidas, no se hubiese llegado a, en efecto, a toda esta institucionalidad si el mundo no hubiese escarmentado, porque el mundo tuvo que escarmentar. Lamentablemente los pueblos a veces tienen la lamentable circunstancia, situación, coyuntura de no entender cuándo la desgracia le está tocando la puerta. Es una cosa insólita. Cuando uno revisa la historia de las guerras, de las grandes desgracias que ha vivido el mundo, uno siente como que está leyendo una novela donde sus protagonistas saben la desgracia que viene y la ignoran. Cuando uno revisa lo que fue los pasos que dio el mundo para llegar al horror de la Primera Guerra Mundial, uno dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta de dónde iban, de para dónde iban? Cuando uno ve, en estos días estaba viendo, por cierto, una miniserie que se la recomiendo a los que tienen Netflix, los últimos zares, la historia de los últimos zares. Y es una gran desesperación ver esa miniserie, que es miniserie documental, ¿no? Es una gran desesperación ver cómo, oye, claro, uno sabe la historia, pero darse cuenta cómo los protagonistas no estaban viendo la marcha de la desgracia que iba en su contra, como un tren a toda velocidad. La desgracia le estaba tocando las puertas y ellos fueron incapaces de entenderlo. No vieron la desgracia que venía, que se cernía sobre sí los países que se involucraron en la Segunda Guerra Mundial. En distintos momentos pudieron haber detenido, ya iniciada la maquinaria de guerra, se pudo haber detenido la guerra. No vieron la desgracia los que se involucraron en la guerra de Corea. No vieron la desgracia todos los países que se han negado a construir una convivencia pacífica en el Medio Oriente. No lo han visto todos estos años. Se han pasado 70 años y los tipos no han visto la desgracia. No han visto la posibilidad de vivir en paz. No vieron la desgracia los españoles entre los años 33 y 36, o entre los años 36 y 39, como no vieron tampoco y como no parecen estar viendo hoy en día los españoles, cómo le están subiendo. Es una cosa insólita, como en España se le pareciera que pareciera que la clase política española está decidida, bueno, ya tenemos que hacer un corte, a subirle el volumen de decibeles a la discusión política hasta que se le revienten los tímpanos a la sociedad. Es un espanto darse cuenta de esto, del nivel donde está llegando el debate político en España, en un país con una historia como la que tiene, que es reciente, porque todavía hay fosas comunes sin abrir en España, de la guerra civil. La desgracia llegó a los Estados Unidos, también con una guerra civil. La desgracia llegó a Venezuela, cuando le decidieron abrir la puerta a la desgracia los comunistas influidos por Fidel Castro en los años 60, en una guerra de guerrillas que todavía no sabemos cuántos muertos arrojó y se piensa por la medida básica, según datos que ha logrado estimar el profesor y doctor historiador venezolano, miembro de la Academia Nacional de la Historia, Germán Carrera Damas. Se habla de cerca de 5.000 muertos en un periodo de menos de 10 años de guerra de guerrilla. No se veía esa desgracia.
Los países se niegan a ver la desgracia y solamente después que la ven es que escarmientan. Eso ocurrió con la institucionalidad creada en el año 49 para la defensa de los derechos humanos. Vamos a hacer el corte comercial que nos corresponde a esta hora. Y al regreso, seguramente tendremos ya incorporado al doctor Fernando Fernández para seguir conversando de este y otros temas. Ya venimos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superarticulación es nuestro compromiso. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Bien, amigas y amigos, Monitor de Derechos Humanos y miércoles ya incorporado en el estudio el doctor Fernando Fernández. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. El placer es mío. Estaba conversando en el corte anterior sobre algo que dentro de lo que es la celebración, porque sin duda alguna hay que celebrar los 70 años de los convenios de Ginebra en materia de derechos humanos, pero muchas veces uno hace celebraciones de fechas sin entender la profundidad histórica de lo que se está celebrando. Y además de eso, los 70 años de este convenio no han pasado, no es cualquier cosa, porque siempre se reclama que quedan muy bonitos los convenios en materia de derechos humanos, pero que su cumplimiento es casi que una utopía. Pero han pasado 70 años y hemos pasado, doctor Fernando Fernández, de un mundo en el que se sentía y se establecía la necesidad de un gendarme necesario o de una dictadura para mantener el orden, a un mundo en el que los dictadores son repudiados y llevados al banquillo. ¿Cuál es su balance, doctor Fernando Fernández, de estos 70 años de esta normativa internacional? Bueno, en primer lugar, me parece muy importante que nos concentremos en el programa sobre ese aspecto, ¿no? 70 años son 7 décadas. Se suponía que, los acuerdos de Ginebra, conjuntamente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una cantidad de pactos y convenciones y protocolos relativos a los derechos humanos, serían piezas fundamentales para el cese de los conflictos tanto internos como internacionales y también el cese de los ataques a la población civil dentro de un mismo Estado, ¿no? Pero esto no ha sido así, ¿no? Yo creo que todavía el balance es bastante negativo. No obstante, pues que este tipo de convenios y sobre todo la celebración pone sobre el tapete el debate y la información para la toma de conciencia. Yo creo que lo interesante es eso, ¿no?
porque, digamos, cuando nacen los convenios de Ginebra, que fue por allá en 1864, y es cuando nace el primer convenio en Suiza, producto de los conflictos del siglo XIX, la idea era un poco salvaguardar la vida de aquellos que atendían a los heridos de ambos bandos, ¿no? Eso luego tuvo una reforma después de la Primera Guerra Mundial, donde hubo una cantidad de desastres, producto de la innovación tecnológica, producto del mejoramiento de las armas. Parece mentira, pero cantidad de inventores, genios de la industria se dedicaron a fabricar armas, un poco con el aliciente de cómo hacer más eficientes las armas para matar a más gente con el menor costo posible. Por esa razón, pues, esa lógica perversa, esa lógica absurda, esa demencia abocada, pues, a la destrucción masiva, generó la Primera Guerra Mundial y todas estas consecuencias tan terribles, ¿no? Por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, lo que el hombre logró inventar para la primera fue superado con creces, ¿no? De manera tal, pues, que teníamos ya la tecnología nuclear, las armas químicas, las armas biológicas, superadas a aquellas que ya existían en la Primera Guerra Mundial, y por supuesto armas de una letalidad impresionante, como los tanques de guerra, los buques, los aviones, los bombardeos, en fin, una cantidad de nuevas capacidades desarrolladas con las tecnologías. Por esa razón es que hubo una gran reforma de todos los convenios anteriores. Así de memoria te puedo decir de 1864, 1919, 1921, 1927, si mal no recuerdo, y por último 1949, pues un poco con la idea de dar respuesta. Eso, digamos, fue todavía insuficiente, porque aunque se quiso dar respuesta a todos los desastres de la guerra, la segunda gran guerra del siglo pasado, fue menester hacer una reforma a través de los protocolos. Son 3 protocolos del año 77 para modernizarse, y todavía creo que habría que hacer nuevas cosas con las cuestiones del ciberespacio y todas estas innovaciones bélicas, ¿no? De manera tal, pues, que celebro que haya celebraciones, y valga la redundancia, porque es la manera de poner sobre el tapete y concientizar a la gente, concientizar a los oyentes, concientizar a los estudiantes, y poner sobre el tapete, repito, este tipo de informaciones para que la gente tome conciencia, ¿no? Yo creo que un poco la tarea del comunicador y la tarea del docente, en mi caso, es justamente esa: hacer que la gente reaccione y que haya la presión suficiente para que cesen este tipo de conflictos. Se pensó siempre que la guerra y el amor eran carentes de reglas, ¿no? Eso era, digamos, lo que se decía siempre, y es algo que uno aprendió de los abuelitos, ¿no? Pero los convenios de Ginebra dicen justamente: sí hay límites a la guerra, los conflictos tienen que estar limitados, y ahora, en el año 98, con el Estatuto de Roma, se ha dado, pues, un puntillazo, pues, al establecer responsabilidad penal de las personas naturales por conducir conflictos internacionales, conflictos intranacionales, es decir, dentro de un mismo país, y también por la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes como el genocidio y el crimen de agresión. Yo creo que eso, diríamos, en líneas generales y de forma muy global, conforma el aparato jurídico para hacer frente a la destrucción por vía de las armas. En efecto, el doctor Fernando Fernández, hay una situación que se mide siempre al derecho como... inclusive se utiliza el derecho y a los abogados como amenaza, e inclusive como parte de aquella famosa maldición gitana, que entre abogados te veas. Sin embargo, ha sido a través del derecho que se han logrado buscar la manera de detener las guerras. Más ha logrado el derecho por detener la guerra y lograr convivencia pacífica que la religión. Porque se han hecho guerras por religión, pero no se han hecho guerras por derecho. y eso, de alguna manera, lo traigo a colación,
Porque yo recuerdo lo que eran lo que hoy vemos como atrocidades, eran cosas normales en los momentos previos a esta institucionalidad internacional. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema del tipo de armas, ¿no? Y quisiera conversar con usted sobre eso, de cómo el sistema de los convenios de Ginebra establece cómo hay unas armas todas las armas son letales, pero hay unas que tienen una crueldad y la búsqueda de causar un daño de tal magnitud que son francamente, están fuera de lugar. Por ejemplo, en el caso más lejano, recuerdo la discusión que se dio en medio de la guerra de los Boers en Sudáfrica por el uso que hicieron los Boers de balas Dum Dum, que eran unas balas sumamente letales y de consecuencias gravísimas para quien era herido. Y más recientemente se cuestiona y se condena el uso de las minas antipersonales. Hemos avanzado. Llegaremos a un momento en que inclusive se terminen prohibiendo las armas, como piden algunos en los Estados Unidos cada vez que hay un tiroteo, por ejemplo. Bueno, sí, son dos temas diferentes, pero de un mismo sector, pues, ¿no? Uh-huh. Si el tema de la inventiva para construir armas de mayor letalidad es justamente el gran problema, ¿no? Porque hay intereses económicos, hay intereses industriales, hay intereses inclusive de los propios inventores, pues, que se sienten fascinados por el poder destructivo de las armas. Pero también hay avances del derecho. Desde los años 90 se viene avanzando en el control de las armas de destrucción masiva a través de normas que implican restricciones y sobre todo posibilidades de control. Me estoy refiriendo a las armas nucleares, armas químicas y armas biológicas. Uh-huh. Entonces, lo que se ha descubierto que y eso lo han descubierto algunos abogados, es que hay que trancar y especificar por medio de normas financieras, normas administrativas, ese control. Entonces, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es el último avance del derecho. Justamente en Venezuela, que ha entrado por detrás, pues, porque muy retrasadamente en estas cosas, ya se logró a principios de este año 2019 que entraran en vigor las normas para que los bancos tuviesen control de este tipo de cosas y pudieran realizar reportes de actividades sospechosas en los cuales haya algún indicio de importación o de exportación de partes de armas para construir armas nucleares o esas partes para construir armas biológicas o armas químicas de destrucción masiva, porque la mayor letalidad está en ellas, ¿no? Tú mencionabas las armas Dum Dum, esas que hacen explosión dentro del cuerpo. Uh-huh. Y es justamente al hacer contacto con hueso, con alguna glándula, con algún órgano interno, ¿no? Uh-huh. Justamente la letalidad era mayor, ¿no?, que un arma normal que podía de repente atravesar el cuerpo y no tocar ningún órgano y la persona quedaba viva, pero la Dum Dum al apenas entrar en contacto con la piel explotaba y bueno, la destrucción era total, pues, ¿no? Así el balazo fuese en una pierna o fuese en un costado. Entonces, eso justamente es lo que trata de controlar el derecho. Sí ha habido avances en el sentido de ser una disuasión, y ahí es donde vengo justamente a hacerle un poquito de apoyo, pues a darle un poquito de apoyo a esta celebración de los 70 años de los Convenios de Ginebra, porque justamente el fin del derecho es disuadir. Y en ese sentido el derecho es preventivo. Cuando se anuncian que puede haber sanciones a los estados por violaciones de derechos humanos y uso de armas de destrucción masiva, eso compromete la responsabilidad civil y las indemnizaciones, ¿no?, por la destrucción de bienes, por la destrucción de vidas, por, en fin, los daños y perjuicios causados durante el conflicto. Pero ahora, con el Estatuto de Roma desde el año 1998, el asunto se centra en la responsabilidad individual.
¿De quiénes? Del jefe de un Estado, del jefe de gobierno en un país, de los militares y de los soldados, y también de los civiles que participen en el conflicto. Porque si hay un indicador común de quiénes son más víctimas, y en números de mayoría, quiero decir, pues, ¿no? En los conflictos, no son los soldados, quienes más mueren son los civiles. Sí. Entonces, es una paradoja, porque se supone que las guerras es entre partes iguales, es entre soldado y soldado, pero en realidad quienes más mueren son civiles, lo que quiere decir o que los soldados tienen muy mala puntería, o que simplemente el objetivo militar pasa a ser la población civil y no los militares, que deberían ser sus enemigos. Esa paradoja tiene que ser resuelta, pues, ¿no? Claro, el ideal es que no haya guerras, y estamos en contra de todo conflicto, bien sea del Estado contra sus ciudadanos, bien sea de una guerra civil o bien sea de un conflicto internacional. No nos gusta ninguna de esas variantes, ¿no? Pero como quiera que el ser humano se comporta siempre de manera como son las cosas y no como deberían ser, entonces los que practicamos el derecho tenemos la obligación de señalar la ruta, de señalar las causas y sobre todo prevenir, y si no resulta eso, bueno, reprimir con la fuerza de la ley. Creo que eso es lo importante, ese es el mensaje. Claro, pero fíjense que hay siempre una gran discusión, ¿no? Dentro de la revisión histórica de ciertos hechos. Sí. ¿Qué hubiese pasado si? Que esa frase que mi querido profesor Tomás Estraca me prohibió pronunciar porque llamaba al equívoco de los historiadores. Sería una ucronía analizar el pasado con las normas del presente. De tal manera que preguntar hoy, como pretenden algunos, hablar y juzgar por genocidio a Cristóbal Colón, por ejemplo, sin entender lo que fue el momento y el proceso histórico y todo lo que ocurrió en su época, pero muchos de los que plantean esa posición se declaran bolivarianos. Y si revisamos a Bolívar con su decreto de guerra-muerte, nos encontramos en efecto, y no tanto con el texto del decreto, sino con las consecuencias de ese decreto. Hablamos de atrocidades, sin duda alguna. Pero en ese mismo momento, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, cómo no se discute, se habla del Bolívar del decreto de guerra-muerte, pero no se habla del Tratado de Regularización de la Guerra y el alcance que para la legislación en materia de guerra a nivel mundial tuvo ese convenio. Eso de alguna manera, en el caso venezolano, doctor Fernando Fernández, la preocupación en materia de derechos humanos, de respeto a las condiciones inclusive a la hora de un conflicto, etcétera, no es una cosa nueva. Ha sido un tema sensible en Venezuela, ¿no? Sí, es un tema muy importante. Fíjate tú, qué bueno que mencionas el tema de esas pretensiones, digamos, antihistóricas, de querer juzgar a quienes actuaron según las normas, las costumbres y los usos de una época con los valores actuales, ¿no? Ese ejemplo que tú mencionabas del hipotético genocidio cometido por Cristóbal Colón y los colonizadores y los conquistadores. Bueno, la realidad es que en esa época todo el mundo conquistaba y colonizaba. Nuestros indígenas caribes conquistaban y colonizaban y esclavizaban. Los aztecas no solamente esclavizaban, sino que sacrificaban. Entonces, digamos, eran las reglas del momento, ¿no? Y no existía esta conciencia histórica que ahora ha insurgido y tiene tanto vigor ahora en el siglo XXI o tercer milenio. Prefiero hablar del tercer milenio, ¿no? Entonces, hay una crítica que hace nuestro querido poeta Cadenas, cuando recibió el premio Reina Sofía, y criticaba a aquellos que culpan a España de los supuestos desastres ocasionados por la colonia y la conquista, ¿no? Y dice que la gran paradoja es que todas esas críticas a los españoles las hacen en español. Entonces,
ese toque de humor del maestro Cadera ahí me encanta, ¿no? Porque Sí. justamente señala la paradoja y que quienes realizan esas críticas no se dan cuenta de lo importante que fue para ellos mismos, ¿no? Poder expresarse en español y no en lenguas aborígenes. En todo caso, pues, es un tema de debate, un tema interesante, pero totalmente ucrónico, ¿no? O acrónico, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión de no tener sentido, pues, de los tiempos, de los momentos históricos, ¿no? Sobre el decreto de guerra-muerte, qué interesante que menciones eso, porque el Estatuto de Roma prohíbe la guerra total, la guerra absoluta, la guerra de aniquilación. Entonces, si juzgáramos ucrónica o acrónicamente a Simón Bolívar por su decreto de guerra-muerte, para quienes no lo conozcan, no lo recuerden, recordemos, españoles y canarios, contad con la muerte, aun cuando seas indiferente, sino obráis activamente por la causa de la independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente señalaba, en primer lugar, un hipotético crimen de guerra, ¿no? Al establecer esa declaratoria y al señalar las nacionalidades podría convertirse inclusive en un genocidio. Pero no podemos, esto es un ejercicio retórico lo que estamos haciendo, ¿no? Ucronía. Exactamente, sería absurdo tratar de levantar una causa legal por esta razón, ¿no? Así es, y es un extraordinario tema Sí. y seguramente podemos ampliarlo al regreso del corte comercial. Ya estamos pasaditos. Vamos a un corte, amigos, y ya regresamos con más de esta conversación interesantísima. Hoy en Buen Provecho, Monitor de Derechos Humanos con el doctor Fernando Fernández. Ya venimos. Así es. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Este y todos los domingos. Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Seguimos, amigos, hoy miércoles. Buen provecho, Monitor de Derechos Humanos con el doctor Fernando Fernández. Pero, doctor Fernández, hay dentro de toda la... O sea, no se llegó a los convenios de Ginebra por inercia. O sea, se llegó después de terribles hechos, en efecto, tomas de conciencia. Pero podría preguntarse a alguien que cuestione el asunto. Dice, bueno, pero llevamos 70 años el convenio de Ginebra, de los convenios de Ginebra, de su aplicación, digamos, al Estatuto de Roma, pero vimos lo que vimos en la guerra de Siria con la autorización de armas químicas en contra de la población civil. Sí. Por lo tanto, podríamos concluir, siendo un poco abogado del diablo, que un convenio no garantiza por sí solo el hecho de que las atrocidades cesen, ¿no? Eso es correcto. Lo que hace es mitigar, pero da una respuesta ex post facto, luego de que ocurra, justamente, ¿no? El derecho, lamentablemente, siempre va detrás de los hechos, ¿no? Ahí siempre se cumple
la famosa aporía la aporía griega, según la cual la tortuga puede adelantar a Aquiles, el símbolo de la velocidad, ¿no? De Zenón de Lea, es la aporía, ¿no? Entonces, los hechos siempre van por delante y el derecho es justamente que trata de regular para que no vuelva a ocurrir. Lamentablemente, un derecho a futuro, digamos, en el sentido de prever cosas que sobre la base de la imaginación, nunca ha sido posible, ¿no? Siempre ha sido luego de que ocurren los hechos, entonces se llega a la conciencia de que eso no puede volver a ocurrir. Pero volviendo al tema que dejamos pendiente sobre el asunto de la regularización de la guerra, sí. Hay que recordar que ese fue un encuentro famoso en Santa Ana, Estado Trujillo, entre Morillo y Bolívar, ¿no? Se trató de darle pues un cauce jurídico a través de un convenio para evitar las matanzas que habían ocurrido de lado y lado, ¿no? Matanzas, masacres terribles, de pasar a cuchillo a los prisioneros de guerra, por ejemplo. Eso era algo insólito y conmovió pues la conciencia de ambos contendores y llegaron a ese acuerdo, ¿no? Sin embargo, fíjate tú, eso no fue suficiente para prevenir lo que años después ocurriría en la Guerra Federal Venezolana, entre el año 58, 59 y el año 63, hablando de 1859 a 1863. Fue tanta la matanza, se habla de un 10% de la población muerta, entre hermanos además, ¿no? Los propios venezolanos. Fue una guerra civil cruenta, que trajo como resultado el famoso decreto de garantía de Juan Crisóstomo Falcón, que dijo, bueno, hay que poner cese a esto y ya no puede aplicarse la pena de muerte en ninguna de sus formas, ni por vía jurídica, a través de sentencia, ni por vía de hecho, que eran las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, eso marcó un hito muy importante, pero ese tema, y vuelvo otra vez al tema de lo jurídico y a ensalzarlo, porque es yo creo que el único gran aporte que ha hecho Venezuela al derecho internacional y al derecho penal mundial, que fue la prohibición absoluta por vía constitucional de todas las causas por las cuales se podía condenar a muerte una persona. Eso fue en 1863 y se consagró en la Constitución del 64. Entonces fue un gran acontecimiento y se cita siempre en los libros especializados este acontecimiento por ser Venezuela pues el gran promotor. Eso tuvo tanta influencia, Daniel, que cuando se discutió el Estatuto de Roma, hubo que convencer, y el argumento de Venezuela más fuerte era ese, ¿no?, a los países musulmanes y a países como Estados Unidos, que hasta ese momento discutió y había aprobado el estatuto, que no era posible pues aplicar una pena igual a los criminales de lesa humanidad, de genocidio, etcétera, etcétera, aun cuando fueran considerados culpables, ¿verdad? Porque sería violar pues ese principio socrático, ¿no?, de que una injusticia no cura otra injusticia. La luz es la que combate a las sombras, ¿no? Es un poco la premisa de la justicia penal internacional. Y eso es un avance jurídico muy importante y se debe a Venezuela. Mucha gente no conoce ese acontecimiento, pero fue muy importante, ¿no? Entonces, sin duda. Hay antes de irnos al último corte que nos corresponde, hay un extraordinario libro que yo siempre recomiendo de un historiador venezolano joven, el amigo Alfaro Pareja. El libro se llama La historia oculta de la independencia de Venezuela y allí se narra toda la labor diplomática desplegada para la elaboración, confección y puesta en vigencia del Tratado de Regularización de la Guerra, y sobre todo se pone el foco en algo que es importante también, que de alguna manera se escapa de su biografía, el papel que jugó en eso el gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, que fue factor fundamental en la preocupación por la elaboración de ese convenio. Pero vamos a hacer el último corte, amigas y amigos, y ya conversamos de regreso de nuevo con el doctor Fernando Fernández, hoy en Buen Provecho, monitor de derechos humanos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR
750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bien, amigas y amigos, último corte de este miércoles de Monitor de Derechos Humanos aquí en Buen Provecho con el doctor Fernando Fernández. Doctor Fernando Fernández, ¿cuál es el balance de estos 70 años? ¿Qué le quedó al mundo luego de 70 años de recorrido marcado por la institucionalidad y el basamento que emana de los convenios de Ginebra en sus 70 años? Yo creo que el balance estriba pues en poder establecer algunos parámetros importantes, ¿no? Si bien el gran acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial puso un alerta sobre lo que no debía volver a ocurrir, y aquella famosa frase del filósofo Teodoro Adorno, prohibido olvidar, ¿no? Yo creo que el gran aprendizaje fue tener que recordar siempre estas cosas, ¿no? Porque hay una tendencia natural del ser humano a olvidar. Fíjate tú que el olvido está inclusive un mecanismo fisiológico, ¿no? Así es. Por eso muchas veces el ser humano es el único individuo de los seres vivos que se cae y mete la pata, se tropieza y vuelve a tropezar, a caerse, a meter la pata por segunda vez, porque se olvidó que la había metido, ¿no? Y el mecanismo fisiológico tiene que ver pues con las endorfinas que te curan el dolor. Entonces se te olvidó que había metido la pata y vuelves a meter la pata en el mismo sitio. Y así ocurre pues con muchas cosas, pues, ¿no? Es un mecanismo fisiológico. Si las mujeres recordaran los dolores de parto de la primera vez que parieron, no se embarazarían nuevamente porque son dolores terribles, ¿no? Entonces, eso es parte pues de la naturaleza humana, que de acuerdo con los hechos históricos y los hechos sociales, el asunto es mucho más complejo. Hay olvido y por eso los pueblos vuelven a caer en los mismos errores. Por eso tú ves que a nivel político el peronismo no ha perecido, sigue por ahí rondando. El nazismo todavía está vivo, a pesar de la derrota y a pesar de la toma de conciencia, y por eso se conmemora los 70 años de la caída del nazismo también, ¿no? Cuando en 2015 se celebró eso, fue un gran acontecimiento, el cese de la Segunda Guerra Mundial, porque justamente se suponía que iba a ser la caída definitiva del nazismo, pero vemos que hay neonazismo. Por esa razón, pues, conmemorar, celebrar, hacer el balance, requiere siempre tomar conciencia y evocar, traer a colación los hechos históricos y también el documento jurídico. Yo creo que la otra gran enseñanza es que todos estos hechos se deben procesar. ¿Y cómo se procesa? Investigando, señalando a los culpables y condenándolos, y siempre echando el cuento. Ahí viene el gran aporte que hacen los comunicadores sociales, los maestros, los historiadores, para que eso nunca se olvide. Para que la historia no sea un asunto de opinión de lo que dice un historiador y lo que dice el otro, es muy importante que quede el documento legal. Por ejemplo, los documentos de Nuremberg. Me refiero a los juicios de Nuremberg. Yo siempre los saco a colación y los comento con los estudiantes
Porque bueno, uno pierde el detalle, uno sabe que hubo tal cosa en 1945, pero no recuerda quiénes fueron los sentenciados, cuáles fueron las condenas, cómo se procesó, cuáles fueron las pruebas, y ese tipo de cosas es justamente la labor que provee el derecho al dejar asentada la memoria jurídica para que la gente siempre saque a colación las cosas y evitar que se repita. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo, y por eso el derecho es tan importante para que haya una lección. Así es, doctor, y siempre, además de esto, haciendo una salvedad, porque hay unos que han tomado el tema de la memoria histórica, no como para tener el objetivo de la justicia, sino para una utilización política, ¿no? Nos quedan apenas un minuto, pero es lo que más se discute hoy en España, de cómo en vez de buscar la reconciliación o la justicia que se merecen las víctimas de la guerra civil, se utiliza el tema de la memoria histórica más bien para profundizar la división, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante porque ahí, ese caso es muy interesante porque ahí no hubo juicios, ¿no? Y no hay memoria jurídica. Entonces, todo queda en un asunto de opiniones, pero yo creo que es bien importante y ahí es necesario evocar lo que se llaman las comisiones de la verdad, de la justicia y reconciliación, para hacer un balance, porque hay hubo atrocidades de lado y lado. Cuando uno hace un balance de las atrocidades de los republicanos contra los sacerdotes, contra cualquier persona que cultivara la fe católica y cualquier cosa que pareciera a fe, y se cultivó lo que se llama el odio de clases, también hubo una gran letalidad, como evidentemente la producida por el franquismo, que fue algo atroz, ¿no? E inexcusable. Claro. Pero hay que establecer un balance y en ese sentido ya hay bastante experiencia con las famosas comisiones de la verdad. Por eso los procesos históricos de transición no es simplemente pasar la página, darnos la mano y olvidarnos y que el futuro sea pues la señal a seguir, ¿no? No, hay que sentar las bases, y sentar las bases pasa por asentar también la verdad jurídica. Así es, así es. El tema de verdad que es apasionante, doctor Fernando Fernández. Le agradezco muchísimo haberme brindado la oportunidad estas 3 semanas de haber suplido a Thais Peñalver en su compañía, en un tema que siempre me ha gustado debatir y que con los conocimientos que usted nos ha dejado, con su capacidad pedagógica, ha sido una extraordinaria experiencia. Muchas gracias. Un abrazo, Daniel, un placer para mí también. Y bueno, amigos, yo me despido de esta hora por el día de hoy. Gracias por haber estado estas 3 semanas, haberme permitido estar con ustedes estas 3 semanas también en este horario. Y por supuesto nos escuchamos esta tarde en Y Así Nos Va de 4 a 5 de la tarde. Abrazos para todos. Hasta entonces. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.